más IDS, sino cómo vamos inteligentemente a utilizar todo eso y desde nuestra perspectiva de computación forense, cómo vamos a ayudar a que ese número de ciberataques no sean efectivos. Lo importante no es que nos ataquen, lo importante es que esos ciberataques nunca lleguen a ser efectivos. Entonces, ojo que estamos volviéndonos un foco muy importante y nos tienen en la mira los ciberatacantes de todo el mundo. Porque esto no es que lo ataquen aquí de los vecinos, sino que esto son ataques de todo el mundo. Algunos elementos que son importantes de tener ataque, que tengamos acá, aquí, es cómo está Colombia en temas de ciberataque. Aquí no me va a quedar mucho tiempo por efectos de que necesitamos avanzar en lo que realmente vamos a hablar, pero un poco para que tengan en cuenta estas dimensiones. Colombia ocupa el puesto 39 en el ranking mundial de ciberseguridad. Esto es bien importante. Nosotros hicimos una inversión de 10.400 millones de dólares cuando estuvo la pandemia. Entre marzo y noviembre presentaron 32.000 reportes criminales ante la fiscalía. Todo estos son ciberataques. Esto es tomado del Colcer, que es la parte del del centro de datos y de riesgos de Colombia a nivel de ciberataques. Y fíjese que aquí hay unas cifras bien importantes. La suplantación de sitios web, mire todo lo que está sucediendo, la modificación de registros o datos personales. De esto voy a hacer al final algo para que se den cuenta la facilidad con que se hace. La extracción de datos y registros personales, la suplantación de identidad por correos ajenos, elementos a tener en cuenta en nuestras entidades y nosotros como ingenieros prepararnos y sobre todo los que vamos a estar en el mundo de la computación. La computación forense nace como una unión, una amalgama entre muchas profesiones y una de ellas y la que más aporta es la criminalística. Veamos un poco rápidamente qué es la criminalística. La criminalística reconoce e individualiza, evalúa. Ojo, aquí hay dos temas que voy a manejar durante esta conferencia, el tema de indicios y el tema de evidencias. Ojo que una cosa son los indicios, que son esas hipótesis que tenemos, y las evidencias que son la realidad, un elemento irrefutable de un hecho criminal, y que con estas evidencias es que llevamos a alguien a juicio, no con los indicios, sino con las evidencias, ¿de acuerdo? Y la idea desde la criminalística es que nosotros, los que estamos en computación forense, tomemos la metodología que ellos tienen para que científicamente nosotros podamos determinar el hecho, qué sucedió, el dónde, cuándo, cómo y dónde, y poder determinar cuál era el objetivo que tenía el ciberatacante, ¿de acuerdo? Por eso aquí hablamos de científicamente el hecho y su autoría. Y obviamente la finalidad al final, la finalidad que se persigue es que eso se nos convierta en unas evidencias y pruebas periciales para llevarlo a un juicio o ante la justicia, ¿de acuerdo? Entonces digamos que eso es lo que se busca allí desde la criminalística. Pero hemos hablado de forense y decimos computación forense, que es la parte forense. Entonces, la parte forense es el proceso mediante el cual se hace un uso del conocimiento específico, y aquí ya empezamos con otros elementos. La recolección, el análisis y la presentación de ¿qué? De evidencias o la recolección, análisis y presentación de evidencias. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos en computación forense es escoger, tomar, recolectar, analizar, presentar y preservar un tipo de evidencia, un tipo de evidencia. Ya vamos a ver qué son esas evidencias, que son las evidencias que llamamos digitales. Eso es lo que nos hace diferente. Y esas evidencias digitales pues tienen una connotación y una forma de verlas diferente. La palabra forense, como bien lo indico acá, es traer a la corte, o sea, poder poner ante un juez todo este acervo probatorio que permita determinar si una persona es culpable o no, o en algunos casos la computación forense a nivel de empresas se utiliza mucho para exonerar a personas. Por un ejemplo, y me voy adelantando en los temas, un ejemplo es personas a las cuales hay que ayudarles a determinar que no enviaron un correo, que ese correo lo enviaron ilícitamente o que lo suplantaron, y que por lo tanto el correo que enviaron, por ejemplo, maltratando, o un caso real, una persona que fue suplantada
y su correo electrónico fue directo a gerencia, donde presentaba su renuncia y además una renuncia con una serie de sandeces y de groserías frente a la empresa y frente a su gerente. Allí se tuvo que trabajar muy duro para poder demostrar que eso no era así y que la empresa, porque la empresa inmediatamente hizo dos cosas. Lo primero, le aceptó la renuncia, pero segundo, inmediatamente por calumnia, injuria y todo lo demás, le abrió un proceso a la persona que envió ese correo. Entonces allí nos tocó trabajar muy duro para poder determinar y hacer que el juez nos aceptara todas las evidencias que habíamos aportado y habíamos logrado adquirir para determinar que ese correo había sido ilícito, que no había sido, que había una vulnerabilidad del manejador de correo electrónico. Solamente por darles un ejemplo de lo que se puede hacer aquí en las empresas. La parte forense está relacionada pues con la recuperación y análisis de evidencias. Entonces, en el ejemplo que yo voy a dar, vamos a hacer un análisis muy rápido, pero para que ustedes se den cuenta de qué estamos hablando. Las ciencias forenses, pues básicamente el propósito es hacer la investigación de un delito. ¿De cuál delito es el que nos toca a nosotros? Desde la parte de ciencias forenses, nosotros pertenecemos a las ciencias forenses digitales o a las ciencias forenses computacionales, una nueva rama que nadie se lo esperaba, que nadie lo tenía en mente, pero que empezó a nacer poco a poco y es básicamente el delito cibernético o el delito digital, ¿de acuerdo? De lo cual vamos a hablar de la ley que ampara todo este tipo de cosas, con el ánimo de poder identificar, recuperar, reconstruir y analizar todo. Lo primero que uno hace en estos casos es primero hacer unas hipótesis. Con esas hipótesis se empieza a crear una línea de tiempo de cómo fue aparentemente el hecho y luego empieza a recabar indicios y esos indicios los convierte en evidencias que le permita al final del día llevarlo hasta un elemento probatorio. Entonces, más o menos es lo que llevamos acá con estos temas. Un elemento que ustedes deben de tener muy en cuenta cuando de todas las ciencias forenses y de toda la criminalística, este es un principio que las cobija a todos y se llama el principio de Locard. El principio de Locard básicamente dice que cualquier objeto que entre en la escena del crimen deja un rastro en la escena o en la víctima y viceversa. Algo se lleva. En otras palabras, cada contacto deja un rastro. Entonces, el tema cuál es? Encontrar ese rastro. Y nosotros, en el tema de computación, esto sí que es verídico. Todo lo que ustedes hacen en su celular o todo lo que hace cualquier persona en un celular, en un computador, es totalmente rastreable, ¿de acuerdo? Siempre queda una traza. Recuerden, por ejemplo, solamente para darles un ejemplo, todo lo que sucede en Windows, todo lo que sucede en el sistema operativo en Windows, se almacena mínimo en tres partes. Se almacena en el log, se almacena en los temporales y se almacena en algo que se llama el registry. Entonces muchas personas borran los temporales para evitar que los sigan y todos los históricos los borran, ¿cierto? Borran los logs, pero se les olvida que existe algo que se llama el registry y que ese registry también almacena esa información y que también se puede llegar a esa información para poder comprobar, por ejemplo, que se efectuó la modificación de un archivo o de un elemento que hacía parte de ese computador o que a través de ese computador, a través de una dirección IP, se pudo haber entrado ilícitamente a otro lugar. Entonces, el principio de local es muy importante. Ojo, todo elemento que entre dentro de una escena de crimen deja un rastro y se lleva algo. ¿De acuerdo? Entonces, y ese principio cobija absolutamente a todo. ¿Qué es ese rastro? ¿Qué es lo que deja? ¿Qué es lo que tenemos allí? Entonces, todo ese tipo de cosas, pues es lo que llamamos una evidencia. Y en derecho, ¿qué es la evidencia? Ojo, la evidencia es la certeza clara, no es un indicio. Acuérdense que hace un ratico yo les hablaba a ustedes de la diferencia entre indicio y evidencia. Entonces, aquí el concepto de evidencia es la certeza clara, manifiesta y tan perceptible que nadie puede dudar de ella. Por eso es importante la forma en la cual recogemos las evidencias. Aquí por temas de tiempo no voy a hablar de la cadena de custodia, pero sí voy a hacer en el ejemplo un poco de cadena de custodia para que ustedes se den cuenta. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros recogemos y la forma en que recogemos la evidencia y el análisis que hacemos de esa evidencia debe
está tan bien sistematizado y debe estar tan bien sistematizado a través de una metodología que debe permitir que si otra persona hace exactamente el mismo proceso, tiene que llegar a los mismos resultados, ¿sí? Eso es como el primer elemento. Pero segundo, debo de tener una custodia tan buena de la evidencia que esa evidencia en ningún momento sea, se corrompa, se dañe, tenga vicios y que tenga la posibilidad de que un abogado pueda demostrar de que esa evidencia fue alterada, ¿sí? Entonces, si yo no logro, yo como perito informático, yo no logro ayudarle al abogado a darle la confianza, la tranquilidad de que las evidencias digitales que hemos recogido han cumplido el proceso o la cadena de custodia, pues muy seguramente el abogado no va a tener los argumentos necesarios y suficientes que le permitan llevar a juicio. Por eso se vuelve tan importante ese proceso. ¿Listo? Bien. Entonces, eso es una evidencia, no lo olviden. Una evidencia es la certeza clara, manifiesta y también perceptible de que nadie puede dudar de ella. O sea, es incontrovertible. En el momento en que exista un pero, ya el tema se nos cayó. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos entender por computación forense? Entonces, yo aquí traje básicamente una definición que nos dice Douglas en su libro de incidentes y respuesta a incidentes, dice, es simple la aplicación de la investigación en computación. ¿Cuál investigación? La investigación criminalística y todo el concepto forense que hace un momentico yo les mostré con el fin de hacer un análisis para determinar potenciales evidencias legales. Esas evidencias legales pues van a ser nuestras evidencias digitales. El tipo de evidencias que nosotros obtenemos aquí, pues es a través de la investigación, de la pesquisa y de una serie de investigaciones y variables que tenemos que tener en cuenta. Aquí, normalmente, cuando yo estoy haciendo el papel de instructor en temas de investigación y de computación forense, digamos que el primer consejo que yo le doy a todos los estudiantes es tener mucha paciencia. Aquí hay que tener varios elementos. Paciencia es una de las primeras, pero además ser muy dado al detalle. Aquí los detalles, los mínimos detalles son los que van a determinar el curso de una investigación. Y para nosotros esos pequeños bits sí que se vuelven significativos. El movimiento de ya solamente un bit ya para nosotros ya representa un indicio y allí ya hay algo que investigar. Y eso muchas veces es cuando uno encuentra, dirían las abuelas, la punta del ovillo para poder desenredar la madeja. Entonces, es bien importante. ¿Qué hay detrás de esta computación forense? Pues básicamente poder ayudar a litigios civiles tales como divorcios, hostigamientos, acoso y discriminación. Y ustedes dirán, ¿divorcios? Por ejemplo, hoy día, yo no sé si ustedes lo saben y si no lo saben, se los comento, está prohibido de que una persona le revise a uno el celular. ¿Sí? Entonces, muchas veces, muchos divorcios se habían manifestado y se habían dado porque el esposo o la esposa habían encontrado conversaciones, fotos, lo que fuera en el celular de su pareja y lo habían tomado abusivamente. Hoy día no se concibe que una persona pueda entablar una demanda por divorcio utilizando como evidencias lo que encontró en el celular de su pareja si no fue con consentimiento de la pareja para haber tomado el celular. Por el otro lado, la persona, la pareja que se está encontrando acusada, puede demandar a la otra persona por abuso y por inmiscuirse y por estar mirando información de carácter personal. El celular y la información que está dentro del celular es netamente de carácter personal. Por lo tanto, es algo que la ley, y ya lo vamos a ver a través de la ley 1273, constituyó que la información personal es un bien y que no se puede enajenar. O sea, es inenajenable para cualquier persona. Eso significa que es mío y
y al ser mío, a menos de que yo dé permiso, no lo puede. Si alguien entra allí, eso ya se convierte en un delito. Entonces, por eso hablo aquí de litigios tales como el divorcio. El tema de acoso es un tema en redes sociales muy bravo, que se presenta mucho y es muy fácilmente demostrable y eso da cárcel. Recuerden que el acoso hoy y la discriminación más que nunca no se debe dar y esto ayuda muchísimo a esos procesos. Todo el tema de corporaciones que buscan adquirir evidencias de malversación, esto es el pan nuestro de cada día, el tema de cómo malversan fondos, temas de fraudes, robos de propiedad intelectual, alguien que entró, que se llevó la información, el tema de cómo preservamos la información y cómo le damos seguridad a la información. Los individuos que buscan evidencias de discriminación de edad, terminación injusta de contratos laborales, un poco les decía el tema del correo, ténganlo en cuenta, y demandas de acoso sexual. Por ejemplo, esos mensajes, hoy se ha vuelto muy común que lleguen a los buró de peritos de computación forense los mensajes de WhatsApp para determinar que alguien está acosando sexualmente a otro. ¿De acuerdo? Y en eso la ley es muy clara frente a eso. Bueno, aquí tenemos otros temas, el tema de seguros, pero un poco ese es como el entendimiento que le podemos dar al concepto de computación forense. Pero continuemos. Pues básicamente dentro de computación forense hay tres objetivos que se buscan. El primero es la compensación de daños causados por los criminales o intrusos. Es cómo a una empresa que le han robado su información o que le introdujeron un malware o que entraron y le hicieron un secuestro de información, cómo podemos ayudarla para determinar quién, cómo y cuándo, ¿cierto? En lugar de que tenga que pagar. Ese tipo de cosas, o cómo fue vulnerado su sistema, o cómo a través de un celular de un ejecutivo se pudo entrar a los sistemas y allí se robaron la información. Cosas como esas es parte, y luego para lograr la tasación de cuánto podría costar esa información en el mercado y cuánto podría ser el monto que deberían de hacer la compensación. Por otro lado, está la persecución y el procesamiento judicial de los criminales, un poco de lo que ya he venido hablando. Y por último, la creación de aplicación de medidas. Este tercero lo dejé en verde porque es que este me parece que es uno de los elementos muy importantes que tenemos aquí y es, nosotros no solamente perseguimos criminales, nosotros no solamente llevamos gente a, a juicio, nosotros no solamente buscamos compensación, sino que muchas veces la investigación que hacemos a través de computación forense nos permite ayudarle a las organizaciones a determinar cuáles son sus fallas en seguridad y determinar y decirle, mire, todo esto es lo que permitió que le hicieran a usted el ataque, todo esto fue lo que permitió que usted fuera tan vulnerable que puede seguir siendo, por favor empiece a hacer todo un proceso de parcheo, que lo llamamos así, en los temas de seguridad o cambios de firewall. Por ejemplo, yo tuve un caso en el cual tenían aparentemente una firewall todo a través de software y de software libre y resulta que la persona que les administraba la firewall, primero les cobraba un potosí de plata por esa administración, pero segundo, el día que lo echaron, él tenía un backdoor. Él había creado dentro de la firewall un backdoor y ese backdoor se lo vendió a personas para que entraran allí y empezaran a llevarse la información y era información muy importante. Esa investigación nos llevó no solamente a que había problemas en la firewall y que nadie estaba controlando eso, sino que habían problemas en los routers, que había problemas en los switches, que había problemas de seguridad en los diferentes sistemas de información y eso hizo que la organización tuviera que replantearse toda su arquitectura de seguridad y que al final del día pudiera mejorar ostensiblemente todos esos cambios. Hay cambios en la seguridad que simplemente son unas configuraciones, pero hay otros pues que cuestan un poco más de plata y por supuesto logramos encauzar y llevar a juicio a esta persona que creó esa backdoor y que la vendió, porque es que además pudimos hacer el seguimiento a través de internet de cómo había vendido el tema y quiénes lo estaban utilizando. Entonces, por eso lo dejé allí en verde para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Pero tengan en cuenta esto que está aquí en la parte de abajo. Estos objetivos son logrados de varias formas. Entre ellas, el principal es la recolección de evidencias.
Yo lo dejo ahí como que el principal es la recolección de evidencias, pero al final del día es lo importante. ¿Cómo recogemos los logs? ¿Cómo manejamos esos logs? Esos logs que yo siempre digo son los archivos que la gente normalmente o los apagan porque consumen mucho espacio en disco o los viven borrando sin hacerles un backup y cuando se quiere hacer una investigación o se quiere hacer un tracking, un seguimiento, pues la gente no tiene cómo hacerlo y no tenemos cómo muchas veces hacerlo y a veces se vuelve muy engorroso poder hacer algún tipo de seguimiento o manejo de lo que puede pasar allí, ¿de acuerdo? Entonces, las evidencias es un elemento importante. Entonces, al final del día, ¿cómo entendemos la evidencia en el mundo digital? Perdón que me quedó ahí mal escrito en el mundo. Entonces, básicamente la evidencia, este primer párrafo es el que quiero que ustedes se lleven. La evidencia digital es todo registro informático almacenado en los diferentes dispositivos o que se transmite a través de redes informáticas y que tiene un valor probatorio. Ojo, tiene esos dos elementos. La evidencia digital, pues tiene muchas más características que no las voy a tocar acá por efectos de tiempo, pero quiero que tengan en cuenta estas dos características. Son elementos, son registros informáticos. Y aquí quiero hacer una aclaración. La evidencia digital se vuelve una evidencia física en la medida en que estamos recolectando elementos físicos. ¿Cuáles son esos elementos físicos? Los elementos físicos no son el disco duro. La evidencia no es el disco duro, sino lo que está en el disco duro. ¿Y qué es lo que está en el disco duro? Están campos magnéticos y voltajes eléctricos. O sea, esos son dimensiones físicas. ¿De acuerdo? Son dimensiones físicas y por eso las evidencias digitales en temas probatorios se consideran como evidencias físicas. ¿De acuerdo? Son evidencias físicas de carácter o magnético o de carácter eléctrico. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se habla allí de eso y que tenemos la posibilidad de manejarlo en diferentes formas. ¿De acuerdo? Pero además, no son cualquier tipo de evidencias, son evidencias que tienen un carácter probatorio. ¿De acuerdo? Y básicamente lo que digo en la parte final es que técnicamente las evidencias físicas están constituidas pues, por campos magnéticos y por pulsos eléctricos, que fue lo que hace un momentico hablé y comenté. ¿Y cómo se aplica todo esto a los entornos empresariales? Ya he venido dando algunos ejemplos, ya he venido conversando sobre eso para poder determinar cómo se está sucediendo esto. Pero démosle un contexto de dónde se aplica. Entonces, primero para asegurar la integridad y disponibilidad de la infraestructura, un poco que ya les hablé del ejemplo de la firewall, hicimos el seguimiento, y un poco es cómo podemos ayudar a que no hayan esos ataques. Entonces, si ustedes se fijan y algunos ya han estudiado el tema de seguridad en sus clases y sus profesores habrán dicho, pues muy seguramente ustedes dirán, ah, estos loquitos que se dedican al peritaje informático, pues son un poco, hacen un poco de hacking ético. Sí, sí es la verdad, hacemos un poco de hacking ético, pero no lo hacemos como lo hacen normalmente a través de los aplicativos como un Nexus o como un Nmap, no. Nosotros lo hacemos es más con el ánimo de poder recolectar las evidencias y luego de recolectar las evidencias podemos hacer ese tipo de ethical hacking con el ánimo de poder determinar evidencias adicionales como huecos o vulnerabilidades adicionales que puedan tener ya sean los sistemas operativos, los equipos o este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Por el otro lado, identificar y obtener evidencias de los cibercriminales de manera apropiada. La manera apropiada es manteniendo la cadena de custodia. ¿Listo? Proteger a las organizaciones para que no vuelva a suceder esto. Ayudar, esto es bien importante, muchachos, ayudar a la protección de crímenes online como el abuso, el bullying, el ciberacoso, todo el tema de discriminación. Si hay algo que debemos de abolir del mundo, debemos de abolirlo, debemos de proscribirlo, es el tema de la discriminación. Eso no tiene sentido, de verdad se los digo y es un llamado que hago yo en todas mis charlas, mis conferencias y es, si algo le podemos aportar al mundo es que no haya discriminación en ningún sentido. Y nosotros podemos ayudar de acá, podemos ayudar desde este punto de vista. También
Cuando nosotros hacemos la investigación podemos recuperar plata de lo que se perdió, pero podemos ayudar a que esa plata no se pierda. ¿Cómo? Pues buscando que todas esas grietas de seguridad pues las puedan parchar y las puedan mejorar. Y por último, pues poder recolectar todas estas evidencias para el manejo de los procesos judiciales a través del enjuiciamiento de esos presuntos criminales. Entonces, tenemos un evento, pero vamos un poquito más allá, metámonos un poco más en esto. ¿Qué buscan las organizaciones en la computación forense? Pues básicamente prepararse contra incidentes de ciberseguridad. Esto es muy importante y por esto, digamos que las organizaciones hoy día están invirtiendo grandes sumas de dinero en consultoría para subsanar esas vulnerabilidades. Esto es bien importante. Para asegurar el cumplimiento de las regulaciones de las leyes, por ejemplo, todos los que estamos en los bancos y trabajamos para los bancos, sabemos que una de las reglamentaciones de seguridad más grande que hay, más impositiva y más rigurosa, se llama el PCI. ¿De acuerdo? Y ese PCI, pues ni más ni menos que la aplicación de todo el tema de rigor de seguridad de la información y ciberseguridad que permite hacer. Entonces, uno lo que hace es, primero hace un ethical hacking, pero después contrata peritos informáticos para que le ayuden a determinar cosas como cuál es el comportamiento del personal, ¿cierto? Si el personal es proclive a tener tendencia a delitos y este tipo de cosas que es bien importante, ténganlo en cuenta, ya hay todo un tema psicológico y social bien interesante. Manejar todo el reporte de incidentes de seguridad de forma adecuada y detallada con el ánimo de darle claridad a la organización. Identificar las acciones que se necesitan para manejar estos incidentes. Actuar cuando existen estos robos y mirar la parte legal. Digamos que a los peritos informáticos nos consultan mucho en el tema legal. Oiga, esto sí es un delito informático o esto no es, esto que está sucediendo, ¿cómo lo puedo tipificar o cómo lo puedo manejar desde el punto de vista legal? Es bien interesante. Resolver disputas entre empleados o con ellos. Les contaba un poco de los contratos, pero no solamente eso, muchas cláusulas que se manejan en seguros que la gente no lee y que simplemente le dan un check, ¿cierto? O que simplemente dicen sí, acepto y después se les vuelve en contra de ellos y hay que mirar un poco cómo fue esa aceptación, si hubo la suficiente ilustración o no. Estimar y minimizar daños sufridos por incidentes de seguridad. Y este también es interesante y es ayudarle al oficial de seguridad a crear las normas y procedimientos. En eso también, a través de la ISO 27000 y todas las ISO que tienen que ver con el tema de seguridad, bien importante esto para crear esas normas de seguridad. Entonces, como les decía, hagámosle un atentado a la información. Entonces, aquí me voy a ir me voy a salir un poquito de este aplicativo de acá para hacer una cosa. De acá. Y acá voy a utilizar, yo no sé si están viendo están viendo lo que yo estoy haciendo acá con mi manejo de archivos. ¿Sí lo están viendo? Sí, señor. Listo, ok. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a tomar por aquí un archivo que tengo acá en temporales que se llama poesía. Listo. Control C. Y me la voy a llevar a una memoria que tengo acá, una memoria que tengo, la cual está vacía. ¿Listo? Aquí le voy a hacer control V. Entonces miremos qué hay acá. Voy a mirar el contenido y esto es una poesía que dice, eres el kernel de mi Linux, eres el HTML de mi corazón.com, eres los 1024 KB de mi megabyte. No es importante la poesía, esto es una oda al kernel. Fíjense, este es un archivo que está en TXT. Entonces, yo voy aquí, por aquí voy a abrir aquí, listo. Entonces voy a abrir este notepad. ¿Listo? Entonces, lo primero que voy a tener por cadena de custodia es, voy a tomar de esto, voy a tomarle el hash, ¿de acuerdo? Entonces, aquí voy a tomar un hash y voy a tomar un hash, un SHA de 256.
Entonces ya lo tomo acá y lo voy a copiar. Entonces me dice que el nombre es Poesía TXT, que tengo 507 bytes y que este es mi hash. ¿Listo? Listo. Vamos a... Y voy a llevar esto a mi node. ¿Listo? Para tenerlo acá. Entonces, en caso tal de modificación, pues ya lo tengo acá y le digo que, ok, listo. Bien, perfecto. Entonces ahora voy a utilizar un editor. Voy a utilizar un editor. Voy a utilizar este editor. Este es un editor hexadecimal. ¿De acuerdo? Voy a utilizar este. Ah, bueno, antes de irme a utilizar ese editor hexadecimal, me hace falta aquí algo y es, quiero que miren lo siguiente. Voy a mirar las propiedades. Voy a mirar aquí las propiedades si las están viendo. Entonces, esto es de 507 bytes. Quiero que miren esto, miren. Esto fue creado el viernes 28 de octubre, o sea, hoy, y lo transferí a las 8:07:23, o sea, hace un momentico. La modificación de esto fue el 4 de diciembre del 2011 y el último acceso pues fue hace 2 minutos cuando lo creé, ¿de acuerdo? Entonces tengan en cuenta esto. Me interesa mucho este dato y lo voy a pasar acá. Voy a copiar. Voy a copiar porque me interesa mucho este dato. A ver si, y me lo voy a llevar acá a mi notebook. Acá. Perfecto. Ustedes sabrán que si yo modifico este archivo, por lo menos lo que tiene que ver con el último acceso y la fecha de modificación se me tiene que alterar, ¿cierto? Y eso lo sabemos pues porque somos ingenieros de sistemas y hoy día creo que todo el mundo sabe eso. Entonces, yo voy a hacer una cosa. Recuerden el contenido de esto, muchachos. Recuerden el contenido de esto. Entonces, este es el contenido normal de este archivo. Ahorita, si quieren, volvemos y lo miramos. Voy a cambiar esta palabra corazón, la voy a cambiar, no sé, ahorita miro a ver por qué se me ocurre. ¿Listo? Entonces, y la voy a cambiar desde este editor hexadecimal. Entonces, con este editor hexadecimal, yo lo que voy a entrar es aquí a prueba. Voy a aceptar esto, listo. Y aquí voy a buscar la palabra kernel para que lleguemos rápido allá. Yo me pongo a recorrer todo el kernel. Entonces me pongo a recorrer todo el tema y se supone que ustedes lo que están viendo en pantalla, esto es lo que se llama el track 0, que es donde tengo toda la configuración de cualquier dispositivo, ya sea un disco duro, una memoria, y por aquí ustedes están viendo, este es el error que aparece, error de disco cuando el tema no está, entonces dele controlar, suprimir, y esto es el código que está dentro del track 0 para revisar. Ah, bueno, entonces aquí encontró, fíjense que aquí encontró ya encontró lo que está ya dentro de esa memoria. ¿Listo? Entonces, ¿qué encontró? Eres el kernel de mi Linux entre el HTM y mi corazón. Pero no, yo no quiero su corazón. Yo quiero que sea su hígado. Y lo voy a colocar con mayúscula. Y ojo que mire que esto lo que estoy haciendo yo lo estoy tocando a bajo nivel, muchachos. O sea, estoy tocando directamente el disco. Yo no estoy entrando por el archivo. Y esto lo puedo hacer con cualquier tipo de archivo. Yo no estoy entrando ni estoy abriendo el archivo, sino que estoy modificando el archivo sin abrirlo. Sin abrirlo lo estoy modificando. ¿Listo? Entonces aquí le digo guardar. ¿Listo? Digo guardar. Entonces perdón. Entonces me dice que sí. Listo. Listo. Entonces vamos a salir de acá. Salimos de acá. Salimos de acá. Y nos vamos a, ¿dónde está mi memoria? Aquí está, vamos a memoria, ¿está? ¿Listo? Entonces, lo primero que quiero que vean es lo siguiente. Ah, bueno, voy a destaparlo porque dirán, tan chévere. Fíjense lo que sucedió. Yo aquí ya le modifiqué el hígado, ¿sí? Pero quiero que miren esto.
Último acceso fue hace 6 minutos. ¿Sí lo notan? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, señor, Sí, sí, te señor. escucho. Ok. Si se dan cuenta que no se modificó, esto debía decirme que el último acceso fue hace 2 segundos. O 3 segundos, o 1 minuto. ¿Sí ven? Entonces, modifiqué un archivo sin que ninguno de los parámetros, de creado, modificado y último acceso se hubiera alterado. Y sigue en mi memoria. Piensen ustedes en un contrato, piensen ustedes en una póliza de seguros, piensen ustedes en lo que quieran. ¿Ah? ¿Cómo sería la única forma en la cual yo pudiera probar? Porque aquí con esto no voy a poder probar nada. ¿Sí? No voy a poder probar nada. Entonces, la única forma que tendría uno de probar de que este archivo fue modificado, sería a través del hash. Entonces, volvamos a tomar el hash 256, y vamos a confrontar. Fíjense que ni siquiera se modificó el número de bytes, que también quiero que lo vean. Es de 507. Me voy a llevar todo esto. Me lo voy a llevar acá para mi pata. Entonces, fíjense, poesía TXT 507 bytes, pero lo único que cambió, fíjense, fue este hash. Entonces, con este hash que hace parte de la cadena de custodia, y es que yo a todo archivo que voy a manipular, le tengo que sacar 3 copias. Para el caso no lo hice, por efectos de que estoy aquí en una prueba diferente, pero sí le tomé el hash. Entonces, ya aquí con este hash, que siempre debe ser el mismo, ya puedo yo determinar que sí fue modificado. Que no sé cómo lo modificaron todavía, que no sé todavía cómo lo modificaron, pero que sí lo modificaron, sí lo modificaron. Entonces, fíjense por qué, porque me cambió el hash. ¿De acuerdo? Entonces, como se pueden dar ustedes cuenta, con una simple herramienta ya pude hacer eso. Pero, ¿listo? La pregunta es, ¿cometí un delito? No sé, yo la verdad no sé. Miremos a ver. Entonces dice que la ley 1273 del 2009, lo primero que hace es que modifica el Código Penal. Entonces, cuando nos hablan de Código Penal, lo primero que nos dicen es, ojo, caballero, cuando a usted le dicen que hay algo penal es porque lo van a meter a la cárcel, porque por lo menos es presunto para que se lo lleven para la cárcel. Y eso a mí personalmente me asusta. Y esta ley 1273 crea un bien tutelado denominado la protección de la información y los datos. Antes no lo teníamos. Por eso es que a través de esta ley no nos pueden invadir el celular. ¿Sí? Nadie, o sea, tan, tan, tan susceptible esta ley que yo no tengo derecho a mirar a la persona de al lado que está manipulando su celular y ver qué es lo que está escribiendo. Ya ahí ya estoy cometiendo un delito. Por eso es que una persona con un celular no me puede estar tomando fotos cuando yo estoy en un centro comercial. Y yo tengo todo el derecho de llamar a la policía y hacer que esa persona borre sus fotos, las fotos que son mías, que me tomó, porque no tiene por qué estarme tomando fotos. ¿Sí? Todo esto hace parte de la preservación de los datos personales y todo este tipo de cosas. Pero además, preserva integralmente los sistemas que utilizan tecnologías de la información y las comunicaciones. ¿Listo? Y determina los delitos informáticos. Miremos entonces qué decía esta ley. No me voy a poner a leerla, pero sí tengo los artículos que están aquí. Entonces, fíjense que esta ley nos dice en su artículo 269A, acceso abusivo a un sistema informático. Creo que ahí yo hice eso porque modifiqué un archivo que no era mío y lo modifiqué de tal forma que le estoy haciendo creer a la persona que eso siempre fue así. ¿Sí? Entonces, fíjese, estoy cometiendo otro delito, interceptación de datos informáticos, daño informático, ¿de acuerdo? Uso de software malicioso. Mire, uso de software malicioso. Aparentemente un editor hexadecimal no es malo, no es malo. Lo malo fue el uso que yo le di, ¿de acuerdo? Es posible que si yo estoy, por ejemplo, cambiando el número de una cédula, estoy violando los datos personales, ¿de acuerdo? Y puede estar haciendo suplantación de personas. Entonces, fíjese que aquí
aquí cometí varios delitos y esos delitos lo mínimo que me dan, si a mí me logran comprobar esos delitos, lo mínimo que me dan son 4 años de cárcel, ¿de acuerdo? 4 años de cárcel y tiene agravantes. Entonces tengan en cuenta que hoy todo esto es lo que nos permite a nosotros trabajar con las empresas y ayudar a las empresas, ayudar a la gente, pero también nos lleva a nosotros a pensar, ojo, cada vez que yo estoy manipulando un sistema informático, ¿lo estoy haciendo de forma legal o lo estoy haciendo de forma ilegal? Yo lo que acabé de hacer, lo estaba haciendo en mi equipo, por eso pues no es ilegal. Pero si yo lo estoy haciendo dentro del equipo de otra persona o con acceso no permitido y a documentos que no están permitidos, pues la estoy embarrando. ¿Listo? Bien. Retos que se nos plantean, pues hay dos tipos de retos, muchachos, los retos legales y los retos técnicos. Desde los, desde los retos legales, comprender de manera cercana el fenómeno informático y sus implicaciones en las conductas. Bien interesante. De hecho, es muy interesante cuando uno se mete a estudiar conductas criminales y cómo, por qué las personas hacen lo que hacen, sobre todo a este nivel, y se encuentra uno con unos temas bien interesantes y eso le permite a uno empezar a pensar como ellos y tratar de adelantarse un paso frente a eso. Buscar elementos probatorios de lo que hemos venido hablando, apoyados en mecanismos informáticos, de acuerdo, para la validez y la originalidad del documento. Desarrollar habilidades técnico-forenses, ¿de acuerdo? Y establecer un conjunto de directrices que le permitan a uno generar elementos vinculantes y asociativos para poder seguir pistas. Esto, porque les decía yo que de esto hay que tener mucha paciencia y es porque aparentemente eh, tiene uno un montón de información y está totalmente inconexa, aparentemente. Y de pronto uno en un momentico dice, oiga, no, la conexión es por este campo. Este campo que está aquí, fíjese que se repite acá, pero esto es fácil verlo en cinco registros, en 10 registros. En 20 millones de registros, pues necesita uno software que le permita a uno ir mirando, pero el software le entrega algunas cosas, algunas coincidencias, pero tiene uno que tener mucha experticia y mucha tranquilidad. Pero acuérdense lo que les dije yo hace un momento cuando inicié esta conferencia o al ratico de la conferencia y es el tema en el detalle es importante, o sea, ser detallista, esos pequeños cambios, esos pequeños fuera de lugar, esas pequeñas cosas que aparentemente no son importantes, terminan siendo muy importantes. Y dentro de los retos legales, pues desarrollar alianzas internacionales, pues para poder manejar todo el tema legal. Les pongo el ejemplo. Con el tema de los computadores de este señor Reyes, había un problema grande y es que los computadores de Reyes se tomaron y se trajeron a Colombia, pero ellos estaban, era en Ecuador. Entonces, el tema era que eso no era legal. Era legal independientemente que ahí hubiese toda la información que se quisiera tomar, pero no era legal porque eso no estaba dentro de la jurisdicción colombiana y tampoco hubo algo que los ecuatorianos o el gobierno ecuatoriano se lo entregara a Colombia, sino que en lo que sucedió allí, pues simplemente se tomaron esos computadores, pero eso no estaba dentro de los límites. Eso presentó un problema legal importante. ¿De acuerdo? Pero ¿qué otros retos nos presentan? Que son los técnicos. Entonces, dentro de los retos técnicos, desarrollar prácticas y procedimientos eh, de programación y de generar aplicativos que le permitan a uno disminuir el problema de seguridad, promover la cultura formal de las pruebas, esto es bien interesante, concienciar sobre las responsabilidades jurídicas de los ingenieros. Tenemos una responsabilidad tan grande, muchachos, pero tan grande. Fíjense que nomás el manipular ese editor hexadecimal, todo lo que yo puedo hacer, todo lo que yo puedo hacer, y es aparentemente un software inofensivo. Y cuando ustedes aprendan a manejar el registry a través de regedit de Windows, se darán cuenta que también pueden manipular Windows como quieran y pueden quitar y poner lo que quieran. Y ese conocimiento que ustedes tienen no los, mejor dicho, los vuelve mucho más responsables y les cae responsabilidad mucho más grandes por tener ese conocimiento que la mayoría de la gente no la tiene. Y eso nos hace todavía mucho más responsables y que nos caiga la ley con todo el rigor como debe ser por efectos de lo que está sucediendo. ¿Listo?
Establecer programas interdisciplinarios que incorporen la formación técnica y listo la computación forense, puente entre la parte judiciales y el impacto en el mundo. Señores, preguntas, comentarios, espero haberles dado un barrido, espero que esto haya servido y que, pues nada, quedo atento a las preguntas que ustedes tengan frente a este tema. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Mucho gusto. Mi nombre es Alexander Garzón. Tengo una pregunta. Usted que Sí, señor. conoce bastante en el tema, dentro de... Tengo dos preguntas, Sí, señor. realmente. A nivel nacional, ¿cuáles son las entidades del Estado colombiano que se encargan de regular, supervisar, controlar todo el tema de protección de datos, de manejo de la información, etcétera, etcétera? Pues aparte de la Policía Nacional a través de su unidad de delitos informáticos, que es la que se encarga de vigilancia y control, pero ¿qué entidades se encargan como tal de promover las nuevas normas, de hacer el análisis, el estudio, de pronto de evaluar qué normas a nivel internacional se vienen generando y se pueden adaptar precisamente por el desarrollo que tiene nuestra comunidad tecnológica? ¿Sí? Ok, Esa es la sí, señor. primera. Y Sí, en señor. relación a esa, ¿cuál es, digamos así, hacia dónde está orientada el tema de regulación ¿Regulación en qué frente al sentido? manejo de datos? Ok, ok. Voy a empezar de la segunda, bueno, puedo empezar por cualquiera. Entonces, la primera, realmente, digamos que el ente regulatorio en este momento y quien está tomando y se está abanderando de todo esto es el Centro de Reacción Inmediata de Delitos Informáticos, que realmente en principio pertenecía a la policía, sigue perteneciendo, pero ahorita es realmente un cuerpo que cada día coge mucha más fuerza y que está mucho más metido en todo esto y que tiene gente de todo lado. Me explico cuando digo que tiene gente de todo lado. Hay gente del ejército, gente de la naval, gente de la aviación, gente externa a todos los ámbitos castrenses o policiales. Hoy día pueden llegar a ser unas 300 personas muy, muy bien preparadas, pero también se está dando que el Ministerio de las TIC, el Ministerio de las TIC está tomando la bandera desde hace unos 5 años, más de unos 6, 7 años, está tomando banderas en el tema de seguridad informática y en estar sacando todo lo que se llaman los COMPEX que son los de ciberseguridad, que son los que hacen y le dan como cuerpo, y ese cuerpo hace que le puedan asignar una serie de presupuestos importantes para toda la seguridad, porque era importante que el ministerio tomara cartas en el asunto, porque es que el tema de ciberseguridad ya se considera un tema nacional, es un tema de defensa nacional. Al considerarse un tema de defensa nacional, entonces alguien decía, no, pues entonces que sea el Ministerio de Defensa. Y entonces alguien dijo, pues sí, pero es que esta es una defensa diferente, aquí no se pelea con balas ni con nada de esto, sino que es una pelea diferente, que es un poco con el slide que yo tenía allí. Entonces, para resumirte la respuesta, está el CERCOP, que es la parte que está allí como en el seguimiento y todo esto, y por el otro lado está el Ministerio de Defensa, el Ministerio de las TIC. Sé que están gestionando un área, una oficina, como una unidad que se dedique única y exclusivamente al tema de seguridad por convertirse en un tema de seguridad nacional donde confluya tanto la parte técnica desde los ministerios de TIC y esto, la parte jurídica, porque aquí es muy importante y que aquí quiero hacerle un reconocimiento a la Universidad Externado de Colombia, que se ha encargado mucho de promover el tema legal en tema de ciberseguridad. Y por el otro lado, todo el tema de seguimiento a través de la policía y de todo este CERCOP y todo este tipo de cosas, estos tres organismos, crear un organismo que amalgamados permitan constituir todo el tema de seguridad, de ciberseguridad. Por el otro lado está el Ministerio del Interior, que es el encargado de revisar
todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual, con derechos de autor, con manejo de la información personal, con todo este tipo de cosas, que sería parte de la respuesta a su segunda pregunta de cómo se está manejando el tema de seguridad de la información, que está muy centrada hoy día en el manejo de todo lo que es la información de datos personales, ¿cierto? Y de toda la información que se considere de crucial para el mantenimiento y el desarrollo de el core de una organización. Entonces, ¿por qué buscan esto? Porque eso lo que están tratando de lograr es que si hay una información que hace que impulsa, que sea un impulsador, un driver del core de un negocio, eso es totalmente inalienable porque eso es con lo que la organización genera sus ganancias y genera todo su core. Y al ser eso, pues se convierte en un problema cuando se lo roban y eso es un tema que se está regulando con mucha, mucha fuerza para evitar todo el espionaje industrial y todo lo que está sucediendo y que ustedes muchas veces han escuchado. No sé si con eso le doy respuesta a sus dos preguntas. Sí, señor, muchas gracias. No, señor, con el mayor gusto. No sé si existe otra pregunta, otro comentario. Buenas noches, ingeniero. Yo tengo una pregunta. Bueno, son dos preguntas que están relacionadas con el mismo tema. Digamos, la primera, ¿cuáles serían como las limitaciones en términos de políticas para alguien que se dedique aquí en Colombia en términos de, pues, de la computación forense? Digamos, ¿cuáles serían como esas restricciones? Pues porque si no las conoce, pues pasaría algo como que uno mismo pues estaría pues infringiendo pues las leyes y pues pasaría algo malo. Y la otra sería en términos de políticas, hay mucha diferencia entre las políticas de otros países en términos de seguridad con las colombianas, o sea, es más estricto o hay otros países que es como más, pues, liviano, por así decirlo, el tema de, digamos, de la seguridad. Sí. Bueno, empiezo por la primera. Mire, para ser un perito informático, lo primero que tiene que tener es licencia para ser perito informático. Con esto, ¿qué le quiero decir? Una de las primeras cosas que hace un abogado cuando uno presenta pruebas, es revisar el informe que uno técnicamente entrega. Y entonces uno dice, José Eber Bonilla entrega estas pruebas, estas evidencias, y lo que él espera, el abogado espera ver en la parte final es que diga perito informático y que tiene la certificación y que está avalado para poder hacer eso. Si él no encuentra eso, si él no encuentra eso, esas evidencias de una vez él las desestima. ¿Cómo las desestiman? Dice, esto lo tomó un ingeniero que puede que no tenga experiencia en el tema. Ah, no, es que él ha estudiado mucho, es que él tiene un montón de experiencia. Sí, pero esto no lo avala nadie. O sea, ¿cómo estoy yo seguro y cómo está la corte segura de que eso sucedió y de que sí esa persona tiene mucha experiencia? Entonces, una de las cosas que le sugiero mucho es, hay que certificarse como perito informático perito, sí, perito en ciberseguridad y perito informático para poder recopilar las pruebas. No, obviamente que si usted tiene un conocimiento técnico muy importante, pues eso le va a ayudar mucho a obtener más rápidamente este tema de perito informático. Eso es clave porque si no, lo que uno recoge se lo desestiman y se lo tumban con una facilidad asombrosa. Segundo elemento que es bien importante es conocer la ley. Y aquí traigo a colación un tema de alguna vez que yo jugaba fútbol, el técnico me decía, José, para que usted pueda cometer una infracción, usted tiene que conocer el reglamento de fútbol para saber hasta qué momento es una fuerza lícita o en qué momento ya se convierte en una fuerza desmedida y ahí se le convierte en una tarjeta amarilla o una tarjeta roja. Aquí es lo mismo. ¿Hasta dónde puedo yo penetrar en una organización haciendo una investigación? Entonces, el primer elemento es, cuando digo conocer la ley, es que la cadena de custodia lo primero que me dice a mí es que para poder yo intervenir un sistema informático en una investigación, lo primero que tengo que tener es el consentimiento de la organización por escrito, firmado por el gerente o el representante legal, donde me diga, sí, el señor Pepito Pérez tiene el aval por parte de la organización para que recoja toda la evidencia, para que tome todas las fotos, para que pueda
acordonar el área, para que pueda llevarse los elementos que considere prudentes dentro de la investigación y todo este. Y eso tiene que estar también avalado desde la parte jurídica a través de un abogado. Entonces son dos elementos que sugiero tener muy en cuenta para que esto no nos metamos en problemas y después no se nos devuelva el tema a nosotros. Entonces, por eso muchos amigos me dicen, José, mira, ayúdeme a hacerle seguimiento a este correo, no sé qué. No es tan fácil, no es porque técnicamente no se pueda hacer. Digo, es que en algún momento alguien se entera que yo estoy haciendo eso y que lo estoy haciendo ilegalmente porque nadie me ha pedido que lo haga y no hay un elemento probatorio que diga que yo lo estoy haciendo para usted porque usted está haciendo eso, sino que lo está haciendo ilícitamente, y eso se me puede volver a mí en una demanda con cualquiera de los 8 o 9 artículos de la ley 1273 y ya el que quedó metido en problemas soy yo. Entonces esto no es tan fácil como venga, hágame el favor, o como cuando uno se gradúa de ingeniero, venga, arrégleme la plancha, no. Esto tiene su elemento. A la primera pregunta. A la segunda pregunta, nosotros estamos caminando muy rápidamente en tener leyes muy fuertes en seguridad y en seguridad informática. Que si somos los más fuertes, no somos. No, todavía nos hace falta caminar mucho más y ser mucho más vehementes en la aplicación de normas de seguridad, pero también de todo el tema legal frente a los delitos informáticos. Creo que todavía nos hace falta mucho más. Fuertes Estados Unidos, fuerte Rusia, fuerte China, fuerte Irán. Ellos tienen unas reglamentaciones muy fuertes Australia. En América, pues, quiere conocer leyes blandengues en temas de seguridad informática, Bolivia, Perú, Venezuela, pues sus leyes están, comparadas con las nuestras y con todo el perdón, pues nosotros tenemos como unas leyes un poco más fuertes y un poco más avanzadas en esto. Ellos todavía están trabajando en eso. Perú está avanzando mucho y está capacitando mucha gente, pero todavía le hace falta. Ecuador sí está, desde mi gusto, desde mi planteamiento, está un poco quedado. Brasil es fuerte, Argentina es fuerte. Chile podría estar a la par con nosotros, me parece a mí. Bueno, para hablar de América Latina. Un país fuerte también en regulación informática, México. Los países de Centroamérica no son mucho. Costa Rica no. Guatemala no tampoco. De ellos, pues creo que ninguno de ellos es como muy fuerte en eso. Panamá ha avanzado mucho y podría estar a la par o un poquito adelante de nosotros, pero no mucho. Sería como lo que yo conozco frente a otros. Ya a nivel de Europa, España ha avanzado mucho. Francia también. Inglaterra sí nos lleva mucho terreno. Inglaterra hay que aprenderle mucho a Inglaterra en esos temas. Sería lo que yo le podría decir frente a eso. No sé si con eso también le doy respuesta a su pregunta. Sí, muchas gracias, ingeniero. Ya me quedó más claro, digamos, el tema. Ok, muchas gracias. No sé qué otra pregunta haya, qué otro comentario. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Sí, mira, tengo una inquietud, sobre todo, pues, como estamos hablando del tema de la seguridad que se está implementando en Colombia, digamos, el enfoque que se le está dando, y respecto a las entidades públicas, porque, por ejemplo, yo soy desarrollador de software y, pues, digamos, conozco más o menos el funcionamiento de los sistemas, ¿no? Y cuando uno me ha encontrado, por ejemplo, haciendo procesos en alguna entidad pública, donde uno quizás pueda detectar que la forma como está desarrollado puede representar una posible vulnerabilidad. Entonces, ahí me surge la duda, por ejemplo, ¿cómo es la correcta forma de hacer el reporte de ese fallo que uno identificó? Porque las entidades, por ejemplo, las alcaldías y todo, tienen expuestos correos como públicos. Entonces, la persona que recibiría esa información no sería la apta para recibirla. Entonces, queda uno como con la sensación de que hay un fallo fácilmente explotable en muchos casos, bueno, en algunos casos, y que uno no lo puede mencionar, sobre todo también que uno le queda como la duda si podría uno de pronto meterse en problemas en términos legales por la forma como lo reportó o simplemente el hecho de haberlo reportado.
Entonces, ahí tengo esa inquietud de cómo se podría manejar. Yo lo que le sugeriría es siempre tratar de ubicar al oficial de seguridad, a, a la persona encargada de seguridad de la información de la entidad y hablar con él. Hablar con él y tratar tratar de manejarlo para ver cómo dentro de la entidad pueden determinar eso. Es posible muchas veces que no se hayan dado cuenta, de eso y de pronto uno envía un correo y ese correo de pronto se vuelve masivo y lo que aparentemente era bueno, porque estoy avisando de una vulnerabilidad, se convierte en un problema porque el correo de pronto alguien lo replicó y esa vulnerabilidad empezó a aprovecharla a alguien de forma ilícita. Entonces, lo que a mí se me ocurre en estos casos y que siempre les digo es, busquen al oficial de seguridad, pónganlo en contexto de qué está sucediendo y de que está, y que le diga a él, cómo se deben de reportar, o sea, toda política de seguridad de toda entidad, uno de los acápites que debe tener es cómo las personas deben de reportar los incidentes y los posibles huecos de seguridad. Y eso hace parte de un concepto que se llama la seguridad somos todos. Eso, toda política de seguridad de las entidades tiene ese lema. La seguridad informática es de todos, todos somos partes de la seguridad informática, somos una cadena, no sé qué. Cada uno se inventa una frase. Y eso es así. En alguna parte de las políticas de seguridad debe de estar claramente identificado la forma en la cual la persona, una vez identifica huecos de seguridad, problemas de seguridad, vulnerabilidades, cómo debe de informarlo, cuál es el formato que debe de utilizar y cuál es el procedimiento adecuado o el debido proceso para informar eso y a quién darse. ¿Listo? Entonces, ese sería mi recomendación para que usted esté dentro de lo que son las políticas de seguridad y no genere conflictos, porque es que muchas veces, y lo entiendo usted perfectamente, cuando dicen, no, es que yo detecté una vulnerabilidad y ahorita les digo y todos, no, pero ¿cómo se le ocurre decir, me está metiendo en problemas, no sé qué, eso no se dice? No, pues en algún lado en las políticas de seguridad debe estar y lo primero es hablar con la persona de seguridad, ese es un primer elemento. Y dado que usted está en el área de desarrollo, algo que yo promuevo muchísimo es las metodologías de desarrollo de código seguro. ¿Sí? Esto es bien importante y me parece que usted lo está haciendo muy bien y es, bueno, cuéntenme ustedes que yo estoy desarrollando para ustedes cuál es su metodología de código seguro, cuáles son esos elementos que debo de tener en cuenta. Voy a decir un exabrupto, pero simplemente, os voy a decir dos, pero simplemente como ejemplo, porque sé que no se deben de hacer, pero simplemente como ejemplo. Una de las primeras normas de código seguro es no queme direcciones IP. ¿Sí? ¿Por qué? Pues primero porque eso ata y la idea es que los códigos sean totalmente flexibles y que no tengan ataduras. No me acuerdo exactamente ahorita cómo es el concepto, pero que no tengan ataduras. Pero un segundo. No utilice memoria, perdón, no utilice variables generales, utilice variables dentro de cada procedimiento, ¿sí? No utilice variables que simplemente porque me quiero evitar todo el tema, entonces voy a hablar de codificación por clases, entonces lo saco de la clase, lo pongo en la supraclase y allí que simplemente mi rabia hacia todo lado, no, venga, lleve las variables de acuerdo a lo que esté usando. Y un tercer elemento, siempre que haya un software, se debe tener un recolector de basura y de variables que no se están usando en memoria, porque las variables en memoria quedan allí mapeadas y simplemente con la dirección yo la puedo utilizar para otros fines. Entonces, debe de haber un software recolector de basura y la basura es todo aquello que ya no estoy usando dentro de mi aplicativo y con eso voy cerrando huecos. Son tres elementicos muy fáciles, pero fíjense que ¿a cuántos de ustedes como desarrolladores les has dado esa pauta de seguridad? Seguramente a ninguno, o de pronto a alguno, pero casi que estoy seguro que no, porque yo cada vez que pregunto cuáles son las normas de desarrollo de código seguro y les pregunto, ¿qué pasa con las variables que ya no se usan? ¿Qué pasa con las variables globales o generales? Y me dicen, ¿de qué no se deben de usar? Sí, pero
Pero ¿cuál es la pauta? ¿Las usan o no las usan? No tenemos esa pauta. Entonces, 3 elementicos en temas de seguridad, de código seguro que pueden ayudar. Gracias, ingeniero. Y pues Bueno, como complemento, sí creo que a las entidades les falta bastante respecto al tema de la seguridad en el software que tienen público. E incluso las nuevas herramientas que están surgiendo tienen también algunas, vienen con problemas y eso es un problema de base. Entonces, aparte de las leyes que se están creando, falta también un control sobre la implementación de esas leyes y, y como una preocupación en ese aspecto, porque aparte de que los desarrolladores tal vez les falta la experiencia, los líderes o quienes gestionan los proyectos no se preocupan por esa parte, no le dan el énfasis suficiente. sí, Gracias, ingeniero. creería, no, ni más faltaba. Muchas gracias por su comentario. ¿Yo qué diría? Yo diría que ahí hay 2 elementos. Un elemento que me uno a su comentario totalmente, y estoy de acuerdo con usted, y creería yo que uno de los pilares fundamentales para que esto mejore podría ser que el arquitecto de seguridad, una de las cosas que debe de hacer y de que debe estar dentro del proyecto desde el inicio es determinar cuáles pudieran llegar a ser las vulnerabilidades que utilizan las nuevas herramientas, y eso es parte de lo que debe decir la política de seguridad, las vulnerabilidades que pueden llegar a tener las nuevas herramientas que se están adquiriendo, sean herramientas de hardware o de software. Eso no importa, pero se tiene que hacer ese análisis. Y 2, el segundo análisis es qué vulnerabilidades se pueden generar en el momento en que yo haga la interfase de lo nuevo con lo antiguo. Alguien diría, no, pues sí. Yo les digo, pues sí, cada vez que yo hago unas interfaces, aquí no existía vulnerabilidades, pero en el momento en que yo hago la interfase por razones de configuración, por razones de acoplamiento, por razones de que el software no acopló totalmente y tuve que hacer alguna modificación, tuve que hacer un web service, tuve que hacer un conector de bus, bueno, cualquier cosa, se empiezan a generar vulnerabilidades que muchas veces no se detectan a tiempo. O cuando para poder conectar el sistema A con el sistema B, utilizo un sistema C, una librería que es muy típico, una librería que en la nube es muy típico, que utilice librerías para los servicios y nadie revisa esas librerías, y cuando se va a entregar el producto de software se hace un ethical hacking y llega el de seguridad muy olímpico y dice, pues hermano, el problema es que la librería que ustedes utilizaron tiene una vulnerabilidad grande y toca cambiarla. Sí, pero es que cambiar esa librería me significa volver a iniciar el proyecto. Y con ese ya quedó arreglado. No, venga, hermano, la responsabilidad es suya porque esto que acabo de decir debe haber sucedido desde el inicio del proyecto. Usted tiene la responsabilidad de hacer esto, para que eso que usted acaba de decir, muy acertado y que estoy muy de acuerdo con usted, se disminuya y podamos atender. Creo que ese sería el camino. No sé qué otras inquietudes, comentarios. Buenas noches, profe. Buenas noches. Gracias por lo de profe. Profe, ¿usted recomendaría que las empresas tengan pólizas de ciberseguridad? Sí, Y en claro. caso de serlo, ¿qué tanto responde una aseguradora frente a un ataque? Ok. El tema de pólizas de ciberseguridad es un tema que se ha venido avanzando en el país. Esto no es, mejor dicho, esto es nuevo, un tema de pólizas de seguridad. Pero que si yo digo que deberían de utilizarla, la respuesta es sí. Y va a depender, allí sí va a depender mucho del monto que esté asegurado. ¿Y cuál es el monto que está asegurado? Recuerde que al final del día yo lo que aseguro es la información. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que depende el valor que yo le dé a la información. Entonces, aquí empiezan a haber 2 elementos muy importantes. ¿Cuál es el valor que le doy a la información? Pero ese valor, ¿durante cuánto tiempo se mantiene? Entonces, allí las pólizas tienen que ser un poco flexibles frente al tema de si algo es hoy un tema importante y de alto valor para la organización, puede ser que mañana no. ¿Sí? Puede ser que mañana no. Por lo tanto, el valor de compensación y el valor asegurado, porque es que dependiendo del valor asegurado es que es el monto de la prima,
Entonces, dependiendo de eso, el tema se puede manejar. Entonces, muy interesante su pregunta. La respuesta es esa, pero también le quiero decir que he escuchado, no solamente en entidades públicas, sino en entidades privadas también, que hoy día los CFO o la parte financiera no lo consideran un gasto adecuado. Y yo les digo, es que no están haciendo un gasto, están haciendo una inversión. Cuando usted está asegurando su carro, su casa, yo siempre le pregunto a la gente, ¿usted tiene asegurada su casa? Y el 90% me dice no. Pero si le pregunto que si tiene asegurado el carro, el 90% me dice sí. Le digo yo, ¿por qué usted asegura el carro y no su casa? Fíjense la percepción tan diferente. Y dice, no, pues es que la casa para que, sí, pero si se le llega a incendiar por algo, perdió todo. Y eso puede ser, o sea, no tenemos un equilibrio frente a la percepción de los riesgos que pueden darse. Y en el tema de seguridad, como es un tema que hasta ahora está tomando la fuerza necesaria y suficiente en las organizaciones y se les está prestando atención por todo lo que está sucediendo, es que el tema de las pólizas de ciberataques empiezan a tener como cierto eco y cierta utilidad dentro de las organizaciones. Pero sí, yo las aconsejo, me parece que es algo muy importante para las organizaciones. Vale, gracias, profe. Ingeniero, para participar en dos cosas, mira, hay dos temas en los que yo quiero enfocarme. Uno es el paradigma que existe precisamente entre las metodologías ágiles, ¿correcto? Y la robustez a nivel de seguridad en los sistemas de información. Obviamente las metodologías ágiles, ¿qué es lo que buscan? Priman de pronto entregar un producto que genere un valor agregado para las compañías y muchas veces las empresas de desarrollo, los equipos de desarrollo que hay dentro de las mismas compañías, por conseguir esos logros, por alcanzar esas metas en un tiempo récord, que es precisamente lo que espera el negocio, deja muchos componentes, entre ellos la seguridad a nivel de las aplicaciones, ¿cierto? De lado. Eso tal vez genere una falla en nuestros sistemas de información y yo creo que eso sí ha degradado de cierta manera cómo nuestros sistemas de información pueden llegar a presentar sistemas vulnerabilidades mayores que puedan llegar a ser explotadas. Al mismo tiempo, yo creería que es necesario que dentro de las metodologías ágiles se conforme, digamos así, como un background en donde existe un equipo encargado de hacer ese aseguramiento a los componentes que se van entregando. No importa que de pronto haga una primera entrega en un sprint en donde estamos dándole al negocio algo que realmente le está generando valor, pero que de cierta forma hay todo un equipo de respaldo a nivel de seguridad que se encargue de ir a evaluar cómo se desarrolló este código, qué políticas se están implementando. Un tema importante que de pronto no mencionábamos y que es fundamental es el tema de los logs. Muchas veces olvidamos dejar registros de quién hizo la transacción, a qué horas, quién la modificó, y eso es algo tan fundamental, no solamente para hacerle seguimiento a la transacción, sino también para identificar, bueno, qué tipo de transacciones se están realizando y quién es el responsable de hacerlas. Puede ser sencillamente por investigaciones internas a nivel disciplinario o, dependiendo de la naturaleza de los sistemas de información, el impacto que estos puedan llegar a tener ante la sociedad. Entonces, yo creo que ese es como un paradigma que sí tenemos en la profesión, y es que no debemos dejar de lado la seguridad de nuestras aplicaciones, así las metodologías ágiles nos estén diciendo que debe priorizarse como tal los resultados de los productos. El otro tema que hablaba también el ingeniero ahorita, tuve la oportunidad en mi especialización también de hacer un diplomado de informática forense y conocí varias herramientas de investigación forense, los procedimientos, obviamente la importancia que tiene el mantener la cadena de custodia sobre el material probatorio, ¿sí? Que es un tema que tal vez en nuestra profesión no estamos muy acostumbrados a manejar, ¿sí? Y esa es la razón por la cual usted mencionaba hace rato que es muy fácil que en un proceso penal, jurídico, administrativo, cualquiera sea la naturaleza del mismo, sea muy fácil para un abogado desestimar las pruebas que se puedan llegar a presentar, ¿sí? Ahí está la importancia en que conozcamos
cuáles son las herramientas, cuáles son los procedimientos, cuáles son las condiciones, ¿sí? Y cuáles son esos atributos legales que se tienen que mantener dentro de la investigación que se haga, porque es cierto, de pronto cualquier ingeniero tiene los conocimientos técnicos para ir a hacer un análisis de disco, buscar en la FAR cuáles son los datos, entrar y hacer investigaciones y obtener las pruebas, pero si esas pruebas no son soportadas dentro de un procedimiento en donde se asegura esa cadena de custodia, se asegura que las pruebas fueron tomadas legalmente, como usted mencionaba ahorita, pues nos pueden llegar a desestimar un caso al respecto. Y creo que esa es una debilidad que nosotros tenemos y que viene incluso desde la misma academia. Tal vez en los programas de pregrado nunca se alcanza a mirar ese tema, pero de pronto en las especializaciones o sería el caso llegar a promover una maestría específicamente al respecto de seguridad, al respecto sobre la informática forense, porque sé que es una de las áreas en las cuales Colombia pues tiene un déficit de profesionales que se puedan encargar en este punto, ¿cierto? Y ahí viene mi pregunta. ¿Qué instituciones educativas realmente a nivel nacional o de pronto internacional usted conoce en donde realmente tengan unos programas lo suficientemente fuertes como para que un profesional pueda especializarse y encontrar en esto una oportunidad? Porque profesionalmente es una oportunidad que es bastante viable. Muchas gracias primero por el preámbulo que me parece muy acertado. Muchas gracias. Quisiera, antes de darle respuesta a su pregunta sobre el primer planteamiento de las metodologías ágiles, quisiera decirles que es un tema que a mí personalmente me gusta muchísimo. Y usted tiene razón, pero fíjate que es que el problema no está ahí. El problema está en que no arquitectamos debidamente las cosas, ¿cierto? Pero es que además se les olvida, y ese ha sido un problema que yo he tratado de conjurar por todo lado, y es que existen requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales, y dentro de los no funcionales está todo el tema de seguridad, y todos los requerimientos hacen parte de un backlog, y todos los debo de cumplir. Y si eso es así, si yo tengo una arquitectura, dentro de la arquitectura debe estar el tema de seguridad y debe estar arquitectada la seguridad. Y dentro del backlog debe estar todos los temas de funcionales y no funcionales, que está el tema de seguridad y que todos se deben de cumplir. Si eso es así, entonces yo ya puedo dentro del backlog empezar a priorizar, hacer las épicas, dentro de las épicas empezar a hacer pues todo lo que son las historias de usuario, dentro de las historias de usuario debe quedar tanto lo funcional como lo no funcional, y ahí sí me voy para los sprints y se debe cumplir y cada uno debe cumplir su rol. Dado de que eso no sucede así, tratamos de manejarlo de otra forma y le damos de lado y dejamos que solamente el de seguridad aparezca lo último, cuando pues ya no tiene mucho. Pero es que mire, ingeniero, que la deficiencia está ahí. Desde el momento en que se identifica la necesidad, cuando se comienzan a definir los requerimientos, los mismos gestores de la demanda, los usuarios que son quienes desarrollan las historias de usuario, no tienen en cuenta ese componente, tal vez por el mismo desconocimiento o porque ellos están realmente enfocados en buscar una solución a su problema, pero no tienen en cuenta toda esa necesidad que sí tiene el negocio y de cierta manera porque, bueno, no les interesa y de pronto no ven el impacto. Ellos quieren es una solución para su problema y lo necesitan es ya. Y si no está definido dentro de las historias, y obviamente si los mismos arquitectos dejan de lado ese componente, ahí es donde comenzamos a fallar. Sí, no, en eso estoy totalmente de acuerdo con usted, pero creo que si nosotros le damos un realce al tema de la arquitectura y un poco por donde vamos, podemos trabajarlo. Referente a su pregunta específica, no quiero maltratar a ninguna institución, pero digamos que yo personalmente conozco en Colombia, conozco dos que me parece que son muy valederas, pero no puedo hablar del resto porque no las conozco. Pero la primera es la Universidad de los Andes. Definitivamente la maestría que tienen en tema de seguridad es una de las más importantes que yo conozco que esté allí. Y otra que me parece que es muy, muy importante y que tiene un muy buen nivel es una especialización que tiene la Universidad Católica, y se me quedaba por fuera la Universidad Piloto, ¿sí? de Bogotá. Son como tres instituciones aquí que creo yo y que las conozco, y porque las conozco puedo dar fe de ese tema. Conozco los pensos y conozco las personas que están dictando allí, y créame que ninguna de ellas dicto yo, pues para que no digan, es que está promoviendo donde dicta, no.
pero son las tres que tienen un... y sobre todo la maestría de los Andes, yo creo que tiene a su lado a uno de las personas que más conocen de computación forense en Colombia, que se llama Jamie Cano. Jamie Cano es una de las personas que más conoce desde lo técnico y desde lo jurídico todo este tema y ha sido uno de los grandes promotores en Colombia de todo el tema de computación forense. Por eso creo que ese tema está allí. A nivel internacional, indudablemente la Universidad Yale de los Estados Unidos tiene una maestría muy importante en temas de seguridad y ciberseguridad. Y está la Universidad Española, pucha, se me fue el nombre. La Universidad de La Coruña, la Universidad de La Coruña de España, tiene un máster y creo que ya es una maestría, tiene especializados en maestría que son muy buenas y esas son a distancia, son virtuales con presencialidad creo que van una semana o un mes allá cada semestre, allá a Coruña y hacen ese proceso allá. Son como las que yo conocería y que creo que tienen un nivel, pues, bueno, se me queda la de Inglaterra, la de Oxford, que es bárbara también, maestría y conozco. Me carteo me mando correos con algunos profesores de estas universidades que hablamos de estos temas, ¿no? Sería como la respuesta. Gracias, ingeniero, muy amable. No, a usted muy amable por la charla. Muchas gracias. No sé qué otra pregunta, qué otro comentario. Marco, no te escucho. No te estoy escuchando, Marco. Creo que es tu micrófono. Bueno, ¿me escucha? Ahora sí, ahora sí. Bueno, en primera medida, ingeniero José Elber, agradecerte por tu disposición, por contextualizarnos en esta área, el cual pues considero que es una disciplina que de cierta manera combina elementos del derecho y la informática y pues de cierta manera llevarnos en contexto pues de esta disciplina que es bastante interesante, ¿no es cierto? La Universidad Cooperativa pues agradece tu disposición en contextualizarnos en esta área. Igualmente, pues agradecerte de la comunidad estudiantil hasta pues el programa pues, de Ingeniería de Sistemas y aquí los asistentes presentes. Agradecerte pues por toda esa charla, esa transferencia de conocimiento que nos da y nos contextualiza frente a lo que corresponde a la computación forense en las empresas. No, ustedes, muchas gracias por la invitación. Me pareció muy interesante. Qué bueno las preguntas. Un auditorio muy chévere. A ustedes, muchas gracias por haberme invitado y por haber aceptado que les conversara un poquito de este tema. Muchas gracias a todos ustedes. Listo, ingeniero José Ever. Igualmente, gracias, que tenga buenas noches y gracias pues a la población estudiantil que estuvieron aquí presente en la reunión. Que estén bien y buena noche para todos. Buenas noches para todos. Un gusto. Chao. Muy buenas noches, Luego. hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Muchas gracias.